realicé un texto basado pues en algunos documentos de Nicolás Gómez Dávila, tratando de contrastarlo con, con otros autores, como verán. Eh, el texto básicamente se titula Dios en el pensamiento de Nicolás Gómez Dávila. Hace parte de un trabajo investigativo que llevo haciendo pues bastante tiempo, desde el pregrado, y que he tenido pues la oportunidad de presentar algunos fragmentos de ese trabajo investigativo, y pues este es uno de esos fragmentos. La verdad, la filosofía de Nicolás Gómez Dávila no la podemos encasillar en un solo discurso, por distintos motivos. Uno de esos motivos es la forma de la escritura. Es un escritor escoliasta, y ustedes saben pues que el escolio es una nota marginal que se hace sobre otra gran obra o sobre un concepto, sí, o entonces, por lo tanto, el leer los escolios de Nicolás Gómez Dávila exige también indagar y conocer lo que hay en el trasfondo del escolio, ¿cierto? Porque el escolio es así como una punta del iceberg, por eso utilicé esta imagen para la presentación. El escolio es como una punta del iceberg que comenta todo ese hielo que hay sumergido. Entonces, reducir a Gómez Dávila a lo que nosotros podemos ver en la superficie, eh, sería un desperdicio total, ¿cierto? Hay que ir y penetrar en esa profundidad. Y en esta ocasión, pues, voy a intentar navegar un poco en aguas profundas, tratando de indagar el concepto de Dios en esta filosofía. ¿Listo? Entonces, comienzo mi lectura. Tal parece que Nicolás Gómez Dávila, que para Nicolás Gómez Dávila la fe y el escepticismo no se oponen. Antes bien, son como las dos alas en las cuales el espíritu humano se alza a la contemplación de la verdad. Ambas se sirven una de la otra para elevarse hacia el conocimiento, pero no se sirven so pretexto de dominación, sino como coadyuvantes. Asimismo, no es como en otra época en la que se creía que la filosofía estaba bajo la supremacía de la fe, en la relación de ama y esclava. La filosofía, desde la mirada de don Nicolás, es la puerta de entrada hacia la comprensión del misterio a partir de la revelación. Pero a diferencia de los escolásticos, a quienes, entre otras cosas, este autor critica por haber convertido al cristiano en un sabelotodo, el pensador bogotano no cree que la filosofía sea Anchila Theology, sino que comprende, por el contrario, que la filosofía permite vislumbrar la línea que divide el territorio del misterio para así poder penetrarlo, para poder comprenderlo con claridad. Sin determinar hasta qué punto media la revelación, no es posible vislumbrar en todo su esplendor el misterio. En este sentido, la claridad viene a ser la apropiación misma del misterio, hacerlo parte de la existencia, vivirlo en toda su plenitud. Por ello, la claridad determina la nitidez con la que logramos ceñirlo. La filosofía es de esta manera como el medio que nos permite entronizarnos en la revelación. Es la que nos da la posibilidad de ceñir la delgada línea del misterio. Esto es así porque se tiende como un puente entre el escepticismo y la confianza religiosa. La filosofía de Nicolás Gómez Dávila conserva un profundo fideísmo, puesto que pone a Dios en el centro de su pensamiento y de su vida, porque es lo único de lo que no duda. Creer en Dios en este sentido es un acto filosófico, y así la fe se convierte en inseparable de la filosofía. Esto es válido si entendemos que la filosofía cristiana
no es la que explica el misterio del ser, sino la que lo constata. Puesto que el ser depende de un acto libre de Dios, la filosofía del bogotano tiene como labor testificar este acto creador, no explicarlo ni demostrarlo. De allí que en Nicolás Gómez Dávila la duda filosófica se convierte en un camino hacia la comprensión de Dios. Parece oponerse en este sentido a la escolástica que recordamos renglones atrás, cuando, por ejemplo, afirma, comillas, el escepticismo no mutila la fe, la poda. Desde esta posición el bogotano parece en su lugar contradecir la máxima medieval, filosofía esclava de la teología. Esto es así si seguimos la razón sobre la que sostiene ese pulimiento al que invita cuando afirma que la duda filosófica poda la fe. De hecho, él mismo agrega, bañemos en escepticismo nuestra fe para que no se anquilose en convicción. Porque la fe que no esté fundada sobre el escepticismo acaba humillándose ante la razón y acaba del mismo modo adorando falsos dioses y siguiendo peligrosos dogmas de apócrifos credos. Como vemos, el escepticismo y la fe en Don Colacho son dos alas, son dos fuerzas con las que el hombre se levanta, con las que el hombre accede al conocimiento de la verdad. La fe y el escepticismo se complementan a la hora de hacer al hombre más agudo en la penetración del conocimiento, puesto que el escepticismo es la fuente donde la inteligencia se robustece y la fe desinfecta la inteligencia. Para el bogotano, la inteligencia se purifica a través de la fe. Esto último lo comprendemos porque la filosofía de Nicolás Gómez Dávila no es una forma de pensamiento inocente que se deja convencer fácilmente, ni una fe enceguecida que no logra percibir la verdad. Puesto que, como él afirma, comillas, la fe no es asentimiento irracional a una proposición, es percepción de un orden especial de realidades. Hasta allí la cita. Sin embargo, como ya se ha indicado, aunque la fe es el único regalo que nos queda de Dios, ella no se nos ha dado para suplantar los déficits de nuestras facultades humanas. No está allí para sustituir o reemplazar de algún modo a la razón, sino simplemente para acceder a aquellas verdades que la razón no alcanza por sí sola. Dicho en las palabras de Gómez Dávila, solo la fe permite raciocinios que no dependen de postulados, que solo prolongan evidencias. La fe en este sentido no aparece en los escolios como una prótesis de la inteligencia, sino como un pilar cofundador del conocimiento. En este panorama Dios aparece como un horizonte de comprensión. Dios le devuelve al mundo ese encanto que perdió por la racionalización y la industrialización del mismo, como también le devuelve el espíritu del misterio. Dios es el que le da sentido y significado a cuanto hay en el mundo y asimismo le devuelve ese toque estético de la poesía. Cito, las cosas adquieren su significado cuando las columbramos en su situación divina, tales como son para Dios, es decir, como son en realidad, porque la realidad no es más que la referencia de las cosas a Dios. Hasta allí la cita. El significado del que habla don Nicolás no es el de los conceptos, porque el concepto no puede agotar el significado ni el sentido de las cosas. Esa reducción no es posible ya que las cosas pertenecen a la realidad y la realidad se adocena en la presencia de Dios, es decir, de una persona concreta que en cuanto creador le da sentido a lo creado. Por otro lado, afirmaba que Dios no es la primera causa, no es tampoco el primer movimiento en la gran máquina del universo, ni es su primer motor. De este modo, oponiéndose como solía a Santo Tomás,
señala que éste ha errado en las pruebas filosóficas de la existencia de Dios. Si ustedes recuerdan, eh, Tomás de Aquino propone 5 pruebas de la existencia de Dios, pruebas que podríamos llamar básicamente como un ejercicio racional de comprender a Dios. Y la primera de estas pruebas o vías que propone la Quinate es el movimiento, siempre todas ellas basadas en el aristotelismo. Entonces, ¿qué se dice del movimiento? Que el universo funciona como una serie de motores, ¿sí? Que se mueven unos a otros, pero existe un primer motor que es el motor inmóvil, y a este motor inmóvil entonces dentro de las vías de Tomás de Aquino lo vamos a llamar Dios. Listo. La segunda causa es la causa eficiente. Listo. Que eh, como su nombre lo indica, todas las cosas son causadas, ¿sí? Todo es causado por algo, pero existe una primera causa que no es causada por nada anterior a ella. Listo. Y a esa causa la llamamos Dios. La tercera vía de la comprensión de Dios que propone Tomás de Aquino y que también critica Nicolás Gómez Dávila es la prueba de la contingencia, ¿cierto? Todo lo creado, al ser creado es contingente. Ya eso lo podemos rastrear desde Anaximandro con el Toa Peiron, ¿cierto? Pero existe algo que al no haber sido creado, al ser primera causa, el primer movimiento o primer motor, no es contingente. ¿Listo? Entonces esa sería la prueba de la contingencia. ¿Sí? Digámoslo en su contrario sería la necesidad. Lo necesario sería Dios. La cuarta vía que propone Tomás de Aquino es la vía de la perfección. ¿Listo? Hay unos grados de perfección que ya en el argumento ontológico de San Anselmo se pueden rastrear. Hay unos grados de perfección y la suma perfección, ¿sí? Esa idea de perfección absoluta, pues va a ser otorgada a Dios. Y la última vía es la vía del ser inteligente. ¿Listo? Todo es movido todo lo que no es inteligente es movido por una inteligencia superior. Y la inteligencia superior, a su vez, es movida por otra inteligencia, ¿ya? Que sería como una especie de inteligencia absoluta. En ese orden de ideas, entonces, así como la flecha necesita, por eso el ejemplo de la foto, la flecha necesita de un ser inteligente que la impulse, ¿sí? Todo lo que ha sido creado en el universo necesita un ser superior en inteligencia que haya ejecutado el inicio de las series. Eso es lo que se propone pues en la lectura de Tomás de Aquino a grandes rasgos. En este sentido, en un sentido pues de Gómez Dávila, eh, se opone a estas pruebas porque para él la existencia de Dios es evidente, y en otro porque Dios en cuanto persona es un agente exterior, no el que inicia las series, sino el que crea la máquina, en el sentido Gómez Daviliano. Esto segundo va en sentido opuesto a la teología de la Quinate, en la medida que éste basa sus tesis en los principios metafísicos de Aristóteles, para quien el universo funciona como un engranaje de motores dinámicos, cuyo primer movimiento lo causa Dios. Entonces, en este orden de ideas, lo que va a decir Gómez Dávila es que Dios no puede ser el primer motor porque en el sentido de que Dios es una persona, no es el que crea la máquina, ¿cierto? Sino el que inicia las series. A todas luces, la filosofía de Nicolás Gómez Dávila se distancia de la teología aquiniana, puesto que sus convicciones, cito, son las mismas que las de una anciana que reza en el rincón de la iglesia. Es decir, que el filósofo de los Andes posee una fe sencilla que no necesita de las pruebas
ni de los bellos discursos compuestos por el doctor Angélico. En otro sentido, don Colacho le teme a que sea posible demostrar la existencia de Dios, ya que si así fuera, todo estaría perdido, puesto que eso sería someter la existencia de Dios al razonamiento humano. Nuestro conocimiento de Dios quedaría de tal suerte mediado por la falsa soberanía de la razón humana y no podemos confiar en un Dios que sea inteligible, afirma el pensador bogotano de manera contundente. Y esto es así porque según una antigua tradición, el hombre solo puede conocerle en la medida en que él mismo se le quiera revelar. De allí que afirme Gómez Dávila, volviendo sobre el concepto de persona. La existencia de Dios es indemostrable porque con una persona tan solo podemos tropezar. Esa es la cita de Gómez. Solo cuando Dios nos sale al encuentro, como cuenta la leyenda del milagro que le sucede a Saulo cuando iba camino a Damasco, podemos acceder a su conocimiento. Esta certeza le permite al filósofo bogotano dar un salto ontológico. Comillas, Dios no es objeto de mi razón, afirma Gómez Dávila, ni de mi sensibilidad, sino de mi ser. Cierro comillas. La totalidad de mi ser gira en torno a la existencia de Dios, porque es origen y culminación de mi existir. No es una parte de mí la que puede acceder a la divinidad, sino el todo entero de mi ser. Esto es lo que la teología ortodoxa llama deificación o teosis. Hacerse como Dios, convertirlo en culminación y explicación vital. Así, lo que llamamos salto ontológico es el paso de la simple explicación racional o de la insignificante experiencia sensible a la comprensión de Dios en cuanto ser por excelencia y del ser creado en tanto criatura. Ese tema de la criatura daría para mucho, pues, en la filosofía Gómez Daviliana, ya que basado en toda la tradición moralista francesa, él va a ser muy fuerte en su escepticismo antropológico, va a criticar de una manera muy radical al hombre como la criatura que no logra, la criatura que no alcanza, ¿cierto? Que se queda siempre a medio camino debido a su condición humana. ¿Listo? Esa condición de criatura entonces sería mucho más amplia y eh, podría ser discutida en otros aspectos, ¿cierto? Un poco más prácticos. Con esta relación de Dios que se revela a la criatura y del sujeto creado que accede al conocimiento de su creador, aparece Dios como una manera de restituir la herencia cultural de Occidente. Herencia que, como se ha dicho, la modernidad quiso borrar haciendo tabula rasa y reescribiendo la historia bajo la tutela del progresismo y la industrialización. Ese es otro de los enemigos de Nicolás Gómez Dávila, la idea de progreso y de industrialización que ha llevado a estas catástrofes humanas de las que seguimos siendo testigos. Esta intención, hasta ahora no concluida, desembocó en la pérdida de valores éticos que don Nicolás quiere recuperar a partir de la metáfora primordial ejemplificada en el cristianismo. Hago referencia aquí, por ejemplo, entre otros escolios, al que reza: el cristianismo no inventó la noción de pecado, sino la de perdón. Es decir, en la idea de perdón por un lado y en la reconstrucción de lo sagrado, de lo místico y de lo mistérico por otro, con toda la carga significativa que tiene la expresión misterio desde su etimología griega, por ejemplo, desde los misterios de iniciación y todo lo demás. Posible es esta si se rescata la correcta relación del hombre con la tierra, con el cosmos y con Dios mismo. Para esto nosotros podemos seguir a Martín Pouassègue, un francés que dice: Nicolás Gómez Dávila es un reaccionario
que reacciona contra el mundo moderno, contra la revolución que éste ha introducido, al tiempo que conserva lo que éste no ha deshecho todavía del orden natural e histórico de la civilización cristiana, y cuida con mimo las tradiciones que vienen de esta. Reacción, conservación y tradición se reúnen en un surco que es el de la Iglesia Católica y la civilización que fecundó. En otro sentido, también se puede citar desde otra perspectiva el texto de, de el Papa Francisco, la encíclica sobre la casa común, ¿sí? En ella también se hace esa búsqueda por la, eh, la sintonía del hombre con la naturaleza, con el cosmos y con Dios. En complemento con la idea de perdón citada en el párrafo anterior, se conecta el ethos de la humildad, que no solo practica el pensador de los Andes, sino que en repetidas ocasiones denuncia como un paso indispensable a la hora de penetrar los misterios de la naturaleza, de la vida del hombre y de su relación con Dios mismo. Afirma, por ejemplo, en el segundo libro de los Escolios, comillas, mientras el hombre sepa arrodillarse, nada hay perdido. Hasta allí la cita. Siempre y cuando el hombre sea humilde, reconozca su condición y acierte en agradar a Dios con su corazón y su pensamiento, el halo del progreso y las mentiras de la modernidad no lo arrastrarán hacia el sino inevitable que lo espera. Sin embargo, yendo más allá en esta relación, aparece en el pensar gomesdaviliano el diálogo entre el hombre y Dios. Este coloquio rescata al mortal de su existencia, le permite soñar con surcar los cielos en un vuelo al infinito, pero este sueño solo dura mientras Dios habite en su corazón, solo mientras mantenga esa relación de interlocutor con el Creador. Como concluye el pensador bogotano, el hombre solo tiene importancia si Dios le habla y mientras Dios le hable. Lo que sucede es que hay en el hombre un vacío que solo Dios puede llenar, vacío al que se refiere Till como una condición deseante. Explica el profesor Kensil que el hombre mantiene un malestar de manera permanente, que ni siquiera cuando logra conseguir lo que desea, descansa, porque en todo momento su corazón está inquieto, herido, atravesado por la necesidad de conseguir, sometido a la incoherencia radical del mundo. Todo en el hombre es deseo, codicia, solo el placer conseguido en lo inmortal logra satisfacerlo, pero aún así lo aturde el miedo a la soledad inminente. Esa es una paráfrasis que hago yo del profesor Tilkensil, tomada pues de su página que se llama aforismus.net. Esta lectura que hace el profesor Tilkensil de la antropología gomesdaviliana se puede equiparar con las palabras del obispo de Hipona al comienzo de sus confesiones. Fecisti nos domine acte, et inquietum cor nostrum est, done requiescant in te. Algo así como, nos hiciste Señor para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Del mismo modo describe don Colacho al hombre como un animal perdido, como una sed insaciable. El hombre es un ser hambriento de infinito, anda en busca de algo que lo llene, pero consigue solo aumentar esa necesidad, ese vacío. El hombre deambula buscando aquello que lo colme de plenitud, pero se detiene en el placer u otras veces en el conocimiento. Y estos, en vez de llenarlo, aumentan su vacío. Así pues, el hombre solo logra, abusando de las palabras de San Agustín, descansar en Dios, porque el placer es un aliciente que aumenta su vacío, en cuanto que entre más placer se consigue, más aumenta el deseo de obtener nuevos placeres. Por otro lado, el conocimiento es inabarcable. El hombre no puede sondear todos los misterios ni comprender todos los arcanos. Entre más conoce, más desea conocer, y esto en vez de proveerlo de plenitud, lo coloca delante de una inconmensurabilidad insondable.
porque no puede medir distancias infinitas con su limitada razón. Aquí recordamos a Pascal. Así el hombre solo encuentra sosiego y descanso en el conocimiento de Dios, solo descansa en su Creador, y éste a su vez le llena de infinito el vacío que lo embarga, le colma la carencia que lo agobia. Pensar el hombre como interlocutor divino en relación coloquial con su Creador es rescatarlo de su eterno presente, es extraerlo de su simple existencia para mostrarle que sobre él lo reclama un infinito mucho más grande que el abismo que lo amenaza bajo sus pies. Su vida lineal y monótona puede simplemente pasar de un claroscuro sin gracia a una policromía armónica, sí y solo si el hombre mantiene su relación dialógica con Dios. Como afirma don Colacho, si Dios le habla y mientras Dios le hable. Al hacer referencia sobre el giro agustiniano en la obra de Nicolás Gómez Dávila, se habla de los ecos de la obra del obispo de Hipona, en especial de su libro Las Confesiones en el pensamiento del bogotano. Son muchos los puntos en los cuales el filósofo de los Andes parece recibir una influencia directa del sacerdote africano, sobre todo en su antropología filosófica. Esto se ve, por ejemplo, en la urgencia del hombre por encontrar a Dios para estar completo, porque Dios es en últimas el motivo del constante deseo humano, por un lado, y por otro lado, en cuanto a la necesidad de creer para entender, o para volverse inteligente, como diría don Colacho. Así pues, siguiendo la lectura del profesor Serrano, es un español que ha dedicado gran parte de su vida a estudiar la obra de Nicolás Gómez Dávila y su pensamiento. Dice el profesor Serrano, se resuelve también en clave agustiniana la necesidad de creer para entender, y si se quiere, el camino que marca la creencia como clave de interpretación de la realidad. Ahora que en la ponencia anterior pues hablábamos de interpretar, de hermenéutica. Dios entonces en este sentido abre ese horizonte de comprensión. La fe en este orden de ideas aparece como un horizonte de comprensión de la realidad. Si pensamos, por ejemplo, que San Agustín intentó comprender el mundo a partir del conocimiento mismo de las cosas, volviendo sobre ellas para redescubrirlas y redescubrirse a sí mismo en ellas, sin ningún efecto en su pensamiento, mas al buscar dentro de sí mismo y al descubrir a Dios allí en ese proceso de interiorización, su mente se abrió para el conocimiento del mundo, de todo lo creado. Don Nicolás Gómez Dávila confía en esta experiencia de vida reflejada en el texto más popular del obispo de Hipona, y en ella basa su antropología, comprendiendo así que de espaldas a Dios el hombre simplemente es insignificante. Sobre esta experiencia del sacerdote africano, el pensador de los Andes construye su escepticismo antropológico. En la filosofía gómez-daviliana se ve claramente que existe una relación íntima entre el escepticismo y la fe. Desde esta relación podemos comprender por qué don Colacho aprecia unas cosas y unas ideas y por qué rechaza otras. Así pues, en esta relación se entiende su amor por la herencia recibida bajo el amparo del cristianismo católico y por otro, su odio hacia la modernidad con sus ideas heréticas de convertir al hombre en Dios, con todas las consecuencias que este absurdo provoca. Pensar de este modo implica volver sobre sí mismo, ahondar en el propio conocimiento, descubrirse como criatura y en este sentido confiar en su creador, de tal suerte que Dios sea quien lleve al hombre al conocimiento tanto de sí mismo como del mundo que lo rodea. Entre otras cosas, ahora que tocamos el tema de la modernidad, Nicolás Gómez Dávila también critica muchos elementos de la iglesia, sobre todo la iglesia posconciliar, después del segundo concilio vaticano del segundo concilio del Vaticano. Rechaza muchos puntos que están allí expuestos y además rechaza también el comportamiento de la misma iglesia a partir de dicho concilio. Pero eso también sería como
para discutir en otros ambientes. Nicolás Gómez Dávila comprendió, y con esto termino, comprendió esta idea pues del diálogo entre el creador y la criatura. Y no es difícil ver entre sus líneas que su pensamiento estaba suspendido entre el escepticismo y la fe. Solo así se comprende que entre estos dos no hay conflicto, sino un pacto contra la impostura.